Buenas noches, Carlos Elizondo. Bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy estamos Carlos y yo aquí dispuestos a entablar con usted un diálogo sobre ciertas características del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tienen, diría, desconcertado a muchos mexicanos. El día de hoy se dio a conocer que el presidente envió una carta al rey de España en la cual pide que el rey de España pida disculpas o perdón a los mexicanos para así poder reentablar una relación plena entre los dos pueblos. El asunto resulta bastante extraño porque la verdad es que ahí no había ningún problema en la relación entre México y España, al contrario, han sido relaciones desde que se restablecieron a finales de los años 70 muy fructíferas. Y entonces ahora vamos a hablar seguramente en los próximos días y en las próximas semanas de este asunto. Y como eso, podríamos decir, bueno, tampoco habría un problema en el CONACYT y ahora lo hay, tampoco había un problema en el ingreso a las universidades y ahora lo hay. Es una sociedad que ha vivido en los últimos 3, 4 meses una agitación permanente que surge de la presidencia de la República. Independientemente del análisis de cada uno de los temas, está la estrategia, Carlos, que termina por ser bastante confusa, ¿no? No, yo creo que la estrategia, Federico, es bastante clara, hay que moverse rápido. Y eso es como el signo de esta administración. Yo creo que ellos ven con la lupa lo que le pasó a Fox, que fue lo opuesto. No se movía y se le acabó el sexenio. Ahora bien, en tantas prisas, tantos frentes, se vuelven enormemente complicados. Pero estrategia creo que hay. Es decir, es claro que quieren modificar lo más pronto que puedan ciertos aspectos de la Constitución que ellos creen que los limitan. Dos de los temas que se verán esta semana, que son, por ejemplo, la reforma educativa, la quieren cambiar ya, quieren, y en algún sentido tienen razón, quieren ya empezar a hacer su política educativa, ganaron para cambiar. Una que es, a mí me parece muy preocupante, la quieren sacar de Avión Express, que es modificar de raíz nuestro régimen presidencial e incorporar el tema de la revocación de mandato, el mismo de la elección, con lo cual distorsionan todo el proceso electoral. Pero la estrategia está clara. La pregunta es cómo manejan todos estos frentes al mismo tiempo sin que les vaya generando una... Pero ¿tú crees, por ejemplo, que la respuesta del presidente Sánchez hoy fue una respuesta bastante ruda al gobierno mexicano? Y bueno, pues esto podría, sin duda, dañar las relaciones entre los dos países. ¿Es esto benéfico? Porque hay quien dice en las redes sociales, se dice mucho, no, lo que pasa es que nos están distrayendo de lo de fondo. Lo de fondo es la revocación que pasará o no pasará esta semana por el Senado. Lo de fondo es la reforma educativa. Lo de fondo es eso de lo cual no estamos hablando porque estamos distraídos hablando de este nuevo escándalo, ¿no? Mira, yo creo que esta administración domina el ciclo de noticias cambiando la conversación varias veces al día. Sí. Entonces, también puede tener como objetivo, ciertamente tiene como consecuencia, que uno no puede darle seguimiento a todos los temas, porque son muchos y muy cambiantes. Pero creo que en el caso concreto de esta carta, pues hay una política que yo creo que el presidente cree genuinamente de, pues hay que hacer algo con los pueblos indígenas, quiere construir una relación más estrecha con los pueblos indígenas. No digo que sea una buena política exterior, digo que entiendo su lógica de política interna. Como dicen los clásicos, toda política exterior en el fondo es una política interna. Entonces puedo entender para dónde se está moviendo, pero creo que tienes razón, va a generar una tensión innecesaria con el gobierno de España. Me sorprende en un sentido mucho, Federico, y es pues, el único jefe de Estado, bueno, de gobierno en este caso, con el que ha tenido una visita bilateral, porque pues, vio algunos en el día de la toma de posesión, pero la única visita oficial real, completa, que pareció muy cordial que hemos tenido, es precisamente con el jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez. Y que haya optado por abrir este frente, pues sí muestra que su prioridad no es una buena relación con los otros países. Sí, eso llama la atención porque incluso en la respuesta del presidente Sánchez él aclara, se dice que le dio la carta en mano y que esto quedó guardado
y que fue el presidente del observador quien lo dio a conocer, que era innecesario. De alguna manera había que esperar a que hubiera una respuesta por parte del Y gobierno ahí es español. donde que uno ya... sí tiende a creer que es para llevar la conversación a ese lugar. Porque si la carta había sido entregada y se estaba esperando la respuesta oficial, sacarlo antes de tiempo, pues primero no es lo más común en este tipo de intercambios, no ayuda al objetivo de, supongamos que es de fondo, que es pues encontrar un mecanismo para resolver una deuda histórica. Lo que está haciendo es llevar la conversación para ahí. Yo sí creo que hay dos temas muy importantes que están en juego esta semana, Federico. La primera es la reforma educativa, porque como yo lo veo, es o bien el gobierno decide realmente regresar todo lo que el presidente Peña hizo y con ello regresarle el control del sistema educativo a los maestros, que es lo que la CENTE está peleando, por lo que bloqueó la Cámara de Diputados la semana pasada, o logran algún mecanismo intermedio donde se mantenga pues, que el control de las misiones del sistema educativo lo hace la SEP, que no hay pase automático de las normales a las aulas, sino que habrá algún proceso competitivo con algún tipo de examen, con algún tipo que ponga en primer lugar pues, la calidad educativa y no, digamos, el control del el pase automático de normal a plaza o de algún otro mecanismo. Y dos, pues muchos otros temas que son muy de fondo. La revocación de mandato que, como todos sabemos, está planteada para ser coincidente con la elección intermedia de esta gestión. Y la discusión que se tiene no solo es sobre el carácter mismo de la revocación de mandato, que es un mecanismo que no ha dado muy buenos resultados desde el punto de vista de la democracia, sino la fecha. Se dice, bueno, ¿por qué no empezamos a explicar qué es esto? Pues, porque sí, es una cosa poco conocida. muy poco conocida. La revocación de mandato existe en varios países con un objetivo, que es si el ciudadano siente o un grupo suficiente de ciudadanos sienten que el jefe de gobierno o el gobernador o el presidente municipal no está cumpliendo con lo que se esperaba de él, dado que el régimen presidencial, en general todos estos cargos electos son por un plazo determinado, a diferencia de los regímenes parlamentarios donde se puede terminar por otra razón. Si se siente que no están cumpliendo, el ciudadano que junta las firmas, que hace toda una labor complicada con un umbral más o menos alto para que no sea muy disruptivo en el proceso de gobierno, pero que sí le permita al ciudadano tener el control último de quien lo gobierne, en ese caso se convoca a un proceso electoral especial, solo con ese objetivo, solo para saber si la ciudadanía quiere que continúe o no, vamos, en este caso, el jefe del Estado y del gobierno mexicano, que es el caso nuestro, el presidente de la República. En el caso mexicano, la primera gran anomalía, diría yo, Federico, es la que estabas tú diciendo, que es que sea el propio día de la elección. Es decir, así es. La elección intermedia, el primer domingo de junio, hoy en la Constitución está claro, tenemos que elegir a todos nuestros diputados y será concurrente con un gran número de puestos de elección popular de los estados, incluido 13 gobernadores. ¿Cuál es la crítica que se le hace? Yo la comparto, que hemos construido un régimen electoral para que el presidente no influya. Sí, Tú te acordarás cuando casi se pierde o se cae la elección del 2006 porque el presidente Fox dijo en algún momento de la elección: no hay que cambiar de caballo a la mitad del río. Y esto fue criticado por el PRD como una intervención ilegítima en el proceso electoral. Y ahora vamos a tener al presidente en la elección intermedia yendo a defender sus logros y pidiéndole a los mexicanos que continúe, porque lo raro de esta revocación de mandato, Federico, es que no es a petición de los ciudadanos, o habrá ese espacio, pero será también a petición del presidente. Del propio presidente. Que eso no existe, hasta donde yo sé, en ningún lugar del mundo. Lo cual le permite estar en la boleta, que es un asunto que combatimos durante muchos años. Es decir, eso fue todo el chiste. Bueno, que no pudiera haber un proceso electoral montado en el aparato oficial.
Y en este caso, si vuelve a estar en la boleta, pues hay, como todo el mundo sabemos, una carga inercial, es decir, la gente vota por la imagen o en este caso ya no sería la imagen, sino el partido y sería él. Y eso carga las elecciones. Incluso el presidente lo dijo de una forma, una confesión un poco extraña. Me quieren hacer lo del desafuero, dijo. Sí, quieren que no esté en la boleta. Pues claro, no le toca estar en la boleta. Ya estuvo en la boleta, ya ganó por 6 años. Ese es el contrato que tiene hoy con los mexicanos. Si realmente queremos meter la revocación de mandato, hay una forma muy sencilla, que se haga la elección en otro momento y realmente no a petición del presidente, a petición de sus opositores. ¿Sí? Si sus opositores creen que hay condiciones para que se vaya, pues entonces que se organicen, convoquen una elección específica y en ese caso que se le revoque el mandato. Pues eso se va a discutir esta semana y recordemos que estará en el Senado en estos días y es algo realmente trascendente para la República, pero vamos a tener encima el escándalo de España, que va a generar muchísimo ruido. Entonces perdemos concentración, Carlos, es la verdad. Pues hay que concentrarnos en lo importante, porque hay mucho más que decir de la revocación de mandato. Lo primero, esto pasó en la Cámara de Diputados el jueves, no de la semana pasada, sino de la anterior, en 24 horas. Sí. O menos de 24 horas. El cambio más importante a nuestro régimen presidencial y a nuestro sistema electoral, sin debate, sin pensar realmente las consecuencias. Y quieren hacer lo mismo en el Senado. Es de hecho la prueba de fuego de la oposición, porque en el Senado el presidente no tiene la mayoría absoluta para poderlo cambiar. Si los senadores del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRD se mantienen sin disidencia, pueden frenar esta reforma. Reforma que además tiene otro problema que creo que hay que discutir y ver cuáles son sus implicaciones. ¿Qué pasaría en el escenario donde el presidente no gana su revocación? Así es. Finalmente, el presidente ganó con el 54% del voto. Si perdiera 5 puntos, pues tendría el 49% del voto, 51% pidieran, si fuera el caso, que no continúe. Si hemos de ser realmente democráticos, si esto es lo que legitima esta petición y que hay un argumento que se puede, sin duda, defender, pues no puede ser que entre el mecanismo que contempla la Constitución para cuando falla el presidente, cuando hay una falta, pues por enfermedad, por muerte, por lo que sea, del presidente, que es el Congreso elige a un presidente sustituto que termina los 3 años que faltan. Entonces, si realmente la gente no quiere que esté el presidente López Obrador, entonces un Congreso controlado por él va a nombrar a su sucesor, es, por decirlo menos, raro e inconsistente con el problema que quiere resolver el presidente López Obrador, que es la legitimidad de quien gobierna. En ese caso, hay que ir al fondo. Y pues tendríamos que convocar una nueva elección. Y después hay algo, Carlos, que ha sido mencionado ya por varios de nuestros colegas, el hecho de que normalmente en las elecciones intermedias hay un castigo. Salvo el caso de Carlos Salinas de Gortari, en donde la elección del 91 incrementó su presencia gracias al programa de solidaridad en la Cámara de Diputados. Y a muy buena gestión. Y a una buena gestión. En lo general, las elecciones intermedias castigan a los mandatarios. En todo el mundo. Normal, en todo el mundo. Entonces, al ver esta iniciativa, se queda uno también con la duda de si no es una estrategia precisamente para evitar esa caída y lograr mantener el control. Sin duda. Yo creo que sin duda, por eso, como lo dijo el presidente, quiere estar en la boleta. Pero tenemos que hacer un corte. Regresamos en un momento más a esta emisión de Primer Círculo discutiendo cómo viene esta semana política. Un momento más aquí de regreso en Primer Círculo. Bueno, hay además otro aspecto, Carlos, de la revocación de mandato que deberíamos de tener en consideración, y es que rompe la posibilidad de que haya una planeación de 6 años. Es decir, como decías tú, el contrato con los mexicanos es un contrato por 6 años. Queremos que el presidente se olvide un poco de su popularidad, de qué tanta aprobación trae en las encuestas, y que le apueste a hacer asuntos que a lo mejor son impopulares, obras que a lo mejor son de largo alcance, que a lo mejor no va a inaugurar él, pero que son imprescindibles para el país.
Y la revocación de mandato trunca esta intención del constituyente de que haya un compromiso de más largo plazo. Esto sin duda cortaría el de por sí corto ciclo sexenal. Digamos, una de las críticas que le podemos hacer a los gobernantes es nada se planea con suficiente tiempo porque todo el mundo quiere cerrarlo en sus 6 años. Pues aquí los 6 años se volverían 3. ¿Se volverían 3? Y hay cuestiones como, por ejemplo, la construcción de la nueva refinería. En el caso de que esto se hiciera, pues difícilmente estará concluida en los primeros años de esta gestión, que es lo que se prometió, y quizá no pueda concluirse en los 6 años de la gestión. Entonces, todas estas obras llevan mucho tiempo, hay que verlo en términos históricos. Las grandes obras muchas veces trascienden. Estoy pensando en el canal que cruza, el túnel que cruza el Canal de la Mancha. Se llevó 20 y tantos años construirlo. Las grandes obras como cuando revirtieron en Chicago el cauce del río para poder limpiar el lago, se llevó 20, 30 años. Es decir, son obras que tienen que tener tiempo, ciclos muy largos. Pero además yo creo que aquí está en juego una cosa más de fondo, Federico, es para la oposición aceptar esto es darse pues, casi para alguno de los partidos que sea el tiro de gracia final, porque la derrota durísima del año pasado, pues en un régimen normal, podrían esperar justo lo que tú dices, que en la elección intermedia al partido en el poder le suele ir menos bien y entonces la oposición puede pues, ganar nuevos espacios, recuperar lo que perdió, etc. Es decir, no está en el interés de los 4 partidos de oposición aprobar esto en el Senado. Entonces, ¿cuáles serían las circunstancias donde lo aprobarían? Pues ya sea porque los presionan, porque los ofrecen algo. Es la prueba de fuego de si nuestro régimen de pesos y contrapesos, muy debilitado, donde lo que queda es un grupo en el Senado que puede evitar que la Constitución sea lo que el presidente López Obrador quiera, es capaz de asumir que fueron electos por cerca del 45% o más de los mexicanos, sumando al Verde que ya se pasó del otro lado, digamos, sumando que el Verde ya está del otro lado. De la coalición Juntos Haremos Historia originalmente sacó 45% de los votos. Ese representan un grupo importante de mexicanos y yo creo que se va a ver en esta semana o en las que sigan, no sé cuánto tiempo dure, si la oposición tiene realmente la capacidad de jugar ese papel. Bueno, fíjate que es gravísimo porque lo comentábamos en esta mesa con el senador Gustavo Madero. Al fin y al cabo, el único contrapeso institucional que queda político, por supuesto está la Suprema Corte, hay otros, es esa minoría de los senadores que puede decirle no a una reforma constitucional. Habrá que ver con lupa quiénes son los que firman, si votan, si fuera el caso del otro lado. No deja de ser muy sospechoso, Federico, que en la Cámara de Diputados, que aunque tienen la mayoría, no estaban todos, estaban algunos de los priistas, obtuvieron 2 votos priistas. Sí. Uno de ellos, el de Rubén Moreira, el hermano de Humberto Moreira, con problemas ante la justicia. Entonces, ahí hay un tema, no sé cuál sea la verdadera razón, pero hay un hecho real que hubo 2 diputados del PRI que al final no votaron con lo que había dicho el líder de su fracción, que es que iban a votar en contra. Y ahí hay movimientos ciudadanos que lo que están planteando, que me parece muy interesante, es esta cuestión de adopte un legislador, ¿no? Sí, dele seguimiento a las decisiones de su legislador. Los estudios nos demuestran que muchos mexicanos no se acuerdan quién es su diputado, pero en porcentajes del 90 y tantos %. No saben quién es su diputado. Es más grave, no saben a quién eligieron el día posterior a la elección. Entonces, sí sería importante ver quiénes son estos por lo menos 43, podrían ser más senadores, qué razonamiento van a hacer, tratar de seguirles la pista, porque está en juego la vida constitucional de nuestro país, el equilibrio constitucional entre un poder y los otros poderes. Entonces, sí es una semana muy importante, Carlos, muy importante, muy delicada para nuestro país, ¿no? Sí, porque está por regresar al otro tema de fondo, que es el sistema educativo que queremos, Federico. Sí. Digamos, yo creo que la reforma educativa que hizo el presidente Peña era la correcta. Podemos discutir temas puntuales, pero lo correcto en el sentido fundamental que es, no puede ser que los niños mexicanos estén sujetos a que los maestros se autocontraten, se autopromuevan, vayan o no vayan a clases. Tiene que haber un régimen laboral
donde la rectoría del Estado mexicano sea clara y lo que importe más sea la calidad de los maestros para tener la mejor educación posible. Y hay cientos de miles de maestros muy buenos. Pero el problema en un régimen que no tiene ningún control es que se te puede ir contaminando y se te van haciendo muy visibles los problemas de los maestros pues, que no quieren realmente cumplir con su tarea o no tienen las competencias para hacerlo. Y si en esta discusión que está teniendo ahorita la Cámara de Diputados, para complacer a la gente, que hay que recordar, Federico tiene 40 diputados en la fracción de Morena, es uno de los núcleos más grandotes. Así es. Y que para ellos la promesa del presidente López Obrador fue derogar completamente la reforma del presidente Peña Nieto, en particular el tema de pues, quién controla el sistema educativo. Ahí está en juego pues, el futuro de millones de niños mexicanos cuya educación no ha sido la que deberíamos como Estado darle y que yo creo que si le regresamos el control del sistema educativo al sindicato, pues va a ser muy complicado pues, revertir esos serios problemas del sistema educativo. Y además has tocado ahí un tema de esos 40 y tantos diputados que tiene la CENTE en la Cámara de Diputados. Resultan una alianza bastante frágil, porque ya vimos en estos días estas manifestaciones masivas en contra de los diputados, de los senadores, bloqueos. Es decir, la vieja escuela de la CENTE que nos lleva a que al final del día sea la presión política, que no los razonamientos, lo que orille a que se tomen tales o cuales posturas, ¿no? Y el presidente sí les dijo muy claramente que él ya no ve ninguna razón para que protesten por esto. Pero vamos a ver si al final de cuentas, una vez que salga pues, el dictamen y que veamos qué características tienen, que lleguemos al mundo deseable, que es que los maestros no protesten, o estos maestros de la CENTE no protesten, sin que se haya sacrificado la rectoría del Estado sobre el sistema educativo. Pues esos son los puntos en los cuales nos tendríamos que concentrar esta semana, tratar de focalizar nuestras lecturas, nuestros estudios, nuestros comentarios afuera del hogar y dentro del hogar, porque realmente está en juego mucho en estos días de este muy largo inicio de año que se ha hecho muy intenso, ¿no? Así es. Pero ya nos tenemos que ir, Carlos. Como pasa siempre, pues muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buena noche. Nos vemos el siguiente lunes aquí en Primer Círculo. Nos vemos el próximo lunes aquí en Primer Círculo. Buenas noches.